Hola a todos, este es un programa muy especial. La 11ª visita de Iron Maiden a Argentina, a Sudamérica, en el marco del Legacy of the Beast Tour, es algo no solamente de que, junto con Kiss y con otras bandas muy importantes de la historia del rock, es una de las que tiene sus fan clubs más importantes y más populosos en territorio latinoamericano. La propuesta que les vamos a dar hoy es tratar de adentrarnos en ese ADN, por donde es que están las influencias grupales, musicales, individuales, que conformaron esa personalidad, de esa permanente bestia, de ese Eddie generado por Derek Riggs hace ya más de 3 décadas, que permanentemente está mutando, al grado de, como decía Kevin DuBrow, el cantante de Quiet Riot, cuando me hablan de heavy metal, Iron Maiden, Iron Maiden y Iron Maiden, la banda capaz de transformarse todo el tiempo. Ese Eddie que podía llegar a ser el asesino en la calle de la misma Margaret Thatcher, la dama de hierro, en aquellos iniciales años 80 de gran crisis económica, social y política en Inglaterra. Ese mundo neoliberal, cambiante, pero que mostraba, a pesar de que la misma industria le había dicho a Steve Harris que debería cortarse el pelo y ponerse a tocar New Wave, de que el mundo gira, da vueltas. Y eso es lo que vamos a tratar de buscar hoy, esa cadena de ADN y también toda la historia que mueve Iron Maiden. Wasted Years, con lo cual abrimos nuestro programa en el día de hoy, es un poco una buena síntesis de todo ello. En esa etapa, uno de los mejores trabajos más icónicos de Derek Riggs, en lo cual está la literatura de Crónicas Marcianas de Ray Bradbury, el fútbol del cual gustan tanto los integrantes de la banda, la literatura de la cual obviamente han hecho muchas referencias, Lovecraft, Aleister Crowley, y la lista es infinita, por solamente decir simplemente un nombre como Edgar Allan Poe. Pero ¿de qué se trata el programa de hoy? Sí, vamos a buscar el ADN de Iron Maiden, pero lo que queremos es que las generaciones nuevas que se acercan a los grandes trabajos de La Doncella, a más de 30 años, porque esta banda nació en 1975, vayan a buscar a todas estas bandas que ellos mismos como músicos y como banda han hecho covers, se han sentido influenciados. Te vas a llevar una gran sorpresa porque vas a encontrar desde el rock progresivo hasta el hard rock, desde el jazz hasta el blues. Como ya estás escuchando en estos momentos, ni más ni menos que Uriah Heep, una de esas bandas emblemáticas de inicios de los 70, Birds of Prey del álbum Salisbury de 1971, es quien nos oficia de cortina y nos inserta en este viaje. Bienvenidos a todos a este especial sobre Iron Maiden, buscando el ADN de La Doncella de Hierro. El blues es la base del rock, indudablemente. Esa guitarra pentatónica de blues, esas escalas que construyeron más de 50 años de historia. El albino que estamos escuchando, Johnny Winter, formó parte e inspiración, lo decía en su momento Adrian Smith, guitarrista longevo de Iron Maiden, ya lo sabemos, que ese tipo de blues rock agresivo, nasal, formó parte del inicio de la construcción del sonido de esas guitarras gemelas de Iron Maiden. Obviamente que el gurú de la psicodelia, Jimi Hendrix, es realmente inspirador de un montón de generaciones. No vamos a hablar del G3, que ya hemos hablado muchas veces, pero ese elemento que él pone, me estoy refiriendo obviamente a Jimi Hendrix, ese es el legato, que está permanentemente en ese concepto casi de hillbilly entre pregunta y respuesta que hay en las gemelas de los Iron Maiden. Después obviamente se va a sumar Jannik Gers, pero esto ya lo venían practicando desde los inicios. Obviamente que hay influencias, de eso vamos a ir hablando a través de este programa. Ahora a disfrutar a esa pequeña ala del cielo que pareció haber inspirado ni más ni menos que las guitarras gemelas de Iron Maiden, Jimi Hendrix. Si hablamos de esas guitarras que hicieron evolucionar, sustentar, construir a Iron Maiden, obviamente que el nombre de Dennis Stratton tuvo su que ver. Su primer baterista fue Clive Burr, desgraciadamente fallecido hace algunos años, y constructor de ese sonido rock and rollero, agresivo, técnico. Alguna vez incluso Steve Harris dijo de que si no estuviera Nico McBride, obviamente que era muy difícil volver a mantener a Iron Maiden, porque solo había tenido 2 grandes bateristas con diferentes aspectos. El propio Bruce Dickinson se refería a Nico McBride como que era el soporte, que mientras él tuviera ganas
iban a seguir siendo Iron Maiden. Greg Bissonette, baterista de Joe Satriani, de Steve Vai, de Toto, de una cantidad de bandas muy importantes, entre ellas la Devil Lee Roth Band en su momento, que participara de una buena cantidad de homenajes, incluidos al que estamos escuchando en este momento de cortina. No estamos hablando del gran Gene Krupa. Pero ¿por qué me estoy refiriendo a un baterista de jazz? Porque aunque vos no lo creas, buena parte de estos bateristas de metal aprenden su técnica y van a buscar nuevos sonidos y otras cosas a los cimientos. ¿Y dónde están los cimientos de buena parte del rock? En el jazz, en el swing. Gene Krupa es parte de ello, un Jojo Jones de la orquesta de Count Basie también, un Elvin Jones, podemos estar hablando también de un Buddy Rich, pero quiero que te centres en que ese sonido de un solo bombo, y estamos hablando en un tiempo de que estamos permanentemente dentro del rock y el metal escuchando doble bombos hiperkinéticos, Nico McBrien lo hace con un solo bombo. Escuchar las influencias de Nico es una forma de entender también cómo parte de esa cadena y de ese sonido tan característico que ha ido evolucionando en toda la discografía de Iron Maiden tiene sus cimientos en el pasado. Uno de sus ídolos, que es el que vas a escuchar ahora, es Ian Pace, también degustador del jazz de la vieja escuela. The Mule, que forma parte del Fireball de 1971, es uno de esos puntos referentes a los cuales Nico se ha referido más de una vez. El dueño de los tambores de la bestia. Si uno recuerda canciones como Aces High del álbum Powerslave, realmente tiene la sensación de que una piedra de metal pesado cae desde el cielo, como diría la canción de John Kay en su grupo Steppenwolf Born to Be Wild, un himno realmente emblemático del género. Y ese naciente de hard rock, ese naciente heavy metal, que formaba parte con sus guitarras duras, y como bien dijera Adriel Smith, nosotros no inventamos las guitarras gemelas. Las guitarras gemelas, si bien ya había bandas como We Are Hip, que en la figura de Mick Box y de Ken Hensley ya las utilizaban, o los Wishbone Ash, o particularmente el trabajo de Scott Gorham, guitarrista norteamericano cuyo padre provenía de Nashville, y él utilizaba junto a su padre el banjo y hacían esas guitarras gemelas que en un accidente, y lo probaron luego con Robert Robertson haciendo este himno de Tin Lizzy que se llama The Boys Are Back in Town, un accidente en estudio llevó a que esas guitarras gemelas formaran parte de ese identikit, de esa marca registrada de Iron Maiden, que también Michael Schenker junto a Paul Raymond, también tecladista, lo llevaban en UFO, que es lo que vamos a escuchar en Doctor Doctor, una de las bandas preferidas de Steve Harris, del bombardero Steve Harris, esa metralleta de notas que él en su mano abierta emulando a Geezer Butler y haciendo homenaje en aquel videoclip del número de la bestia de 1982, me estoy refiriendo a Run to the Hills, con aquel pantalón a rayas blancas y negras, homenajeaba a su ídolo, Pete Way. Años después, Pete Way formó Wasted, ni más ni menos que junto a otros grupos de aquella gran camada. La base de ese hard rock y sus otros hijos del blues forman parte también de esa genética que es Iron Maiden. Hellwet by the Name, del disco The Number of the Beast, como ya pasábamos al inicio de nuestro programa Infinite Dreams del Seventh Son of the Seventh Son, 1988, muestran esas reminiscencias y ese gusto particular, no solamente por toda esa temática medieval, esa música antigua, sino también, y obviamente, influencia de tener un baterista que gusta del jazz, los tiempos irregulares, tan afectos al rock progresivo. Y en un momento determinado, la doncella, dentro de su extensa discografía, decidió darse un gustito, que fue hacer Cross Hail Mary, que fue el lado B de The Trooper, el tema que, como ya sabemos, formó parte de los simples del Peace of Mind de 1983. Mostraba además el gusto que tenía Steve Harris por las melodías que realizaba Martin Barré en la guitarra y esos riffs y esos pequeños cambios que veíamos a diferentes bateristas que también se habían dedicado dentro de la estructura de Jethro Tull al jazz, como fue el caso de Barrymore Barlow, que en su momento fue baterista de Ingrid Martin y además de Frank Zappa. Quiero mostrarte un poco con esto que hay diferentes facetas. Iron Maiden es como un poliedro que tiene una cantidad de luces que se van mezclando como en aquel caleidoscopio de niño
que nosotros movíamos. Y simplemente tratar de ir a buscar la arista como si fuera una inmensa catedral de ellas medievales en las cuales Steve Harris y compañía y esas guitarras gemelas buscaban encontrar el punto de encuentro, el punto de lugar para ir definiendo cada una de esas facetas de esa inmensa e increíble evolución desde 1975 hasta hoy. Lo que estás escuchando es Cross-Eyed Mary, el clásico de Jethro Tull. Y lo que seguís escuchando, obviamente, en la cortina es ni más ni menos que Hocus Pocus, el clásico de Focus, la banda holandesa, que si bien en su inicio tuvo una faceta evidentemente progresiva, luego se tiró más hacia el jazz rock, en buena parte la versatilidad de ese impresionante guitarrista que es Jan Ackerman. Moving Waves de 1971 fue uno de esos discos que pateó el tablero a nivel de Europa, porque demostraba de que Holanda tenía no solamente tulipanes y no solamente pinturas de Rembrandt, que también van a influenciar en el estilo pictórico de Derek Riggs en cada una de las carátulas de los discos de Iron Maiden. Focus, Jethro Tull, estás en el Factor S y seguimos en este especial sobre Iron Maiden, dedicándonos a buscar el ADN, las influencias que conformaron ese poliedro que es ese caleidoscopio de colores que es la música de Iron Maiden, aquí en el Factor S. Las referencias a lo épico en Iron Maiden no solamente es canciones como The Rime of the Ancient Mariner. Seguramente allí está la influencia tanto de los gustos musicales, literarios y hasta filmográficos de parte de Steve Harris y obviamente de Bruce Dickinson. Bruce siempre decía de que había que ir a buscar al pasado para poder encontrar en el presente. Estamos hablando de un hombre que tiene una titulación en estudios de historia y obviamente de que esa historia antigua de la cual siempre han hecho uso, gusto y sacado brillo, en Achilles' Last Stand de Led Zeppelin pueden encontrar esa épica que siempre ha caracterizado a la música de la banda en sus diferentes épocas, discos y propuestas, pero siempre con una amalgama en esa cadena de elementos que forma parte de la música de Iron Maiden. También obviamente ese elemento medieval que podemos encontrar en la melodía que estamos escuchando de fondo, que es April, que es el simple del primer disco de Deep Purple de 1969 y cuya melodía tiene alguna referencia obviamente no solo a The Rime of the Ancient Mariner, sino también a Flight of the Icarus, en el cual obviamente Bruce Dickinson hace un directo homenaje en su forma de cantar a su ídolo Ian Gillan, al cual muchas veces iba a ver a los Kingsway Studios, en los cuales otras bandas importantes como Barón Rojo grabaron sus discos. Además de ello, ese Achilles' Last Stand del Presence de 1969 no solo formó parte de esas influencias y también algunos de esos covers que siempre a Bruce le hubiera gustado hacer, pero eso lo dejamos para el final del programa. En este tema que nos estamos refiriendo, también vamos a ver el gusto y la influencia que en su momento, contemporáneamente, un gran cantante como Dave Byron de Uriah Heep tuvo en Arthur Brown, una banda llamada Crazy of the World Arthur Brown, al cual Bruce Dickinson se refería, le había tomado toda la parte escénica de llevarse a esa audiencia a la palma de la mano. Similar que ese poder increíble que el mismo Bruce decía acerca de Robert Plant, pone a la audiencia en su mano. Led Zeppelin, Last Stand, Achilles, ni más ni menos que esa historia antigua, pero la cual Iron Maiden hizo moderna. Para nuestra habitual sección de covers, hemos elegido dos hechos por la doncella. Communication Breakdown del disco de Led Zeppelin, el primero de 1969, por una característica. Es una de las canciones preferidas y fue una sugerencia a la banda de parte de Rod Smallwood, el manager y en buena medida junto con Steve Harris, el hacedor y el constructor junto a Martin Birch detrás de la perilla de la consola de lo que es el sonido y las facetas que tiene Iron Maiden en lo que es el mundo de los negocios. Rod Smallwood, aprovechando el gusto de Steve Harris y de Bruce Dickinson por los cómics, sugiere la necesidad de crear una mascota y se crea toda una parafernalia en todo a Eddie. Derek Riggs es quien baja al papel esa idea,
Pero ese concepto de independencia, de una generación de una identidad propia, en tiempos que el metal y el rock no eran bien vistos, en buena parte está dado por estos señores. Y el ejemplo había sido Led Zeppelin y la figura de Peter Grant, alguien que manejó con especial cabeza de ajedrecista todo lo que fue los entramados de Iron Maiden desde sus inicios. Este disco y este simple nos permite además ver la versatilidad de la banda y ver un poco más de las raíces, como ya nos habíamos referido anteriormente cuando pasamos Achilles Last Stand aquí en el programa, de hacia dónde iba en sus inicios Led Zeppelin, pero también hacia dónde generó otras cosas, y entre ellas Iron Maiden. El siguiente cover, que se ve que es una banda sí emblemática para muchos, pero realmente ha sido quien inspiró en buena medida, porque John Entwistle es el bajista histórico, desgraciadamente desaparecido, de los Who, esa banda insigne del movimiento mod, que justo con los Kinks y con You Really Got Me, y en este caso My Generation, que fue el lado B de Lord of the Flies, aquel simple del disco X Factor de 1995, muy buena versión junto a Blaze Bayley, un cantante muy criticado, pero realmente ha hecho lo suyo. ¿Qué hemos tratado en este programa? Hemos tratado de que encuentres pistas como en el camino de Hansel y Gretel, aquel cuento literario, porque estamos hablando que Iron Maiden no solamente es una puesta en escena, una mascota, elementos del cómic, literatura, sino que es también una propuesta de vida para muchos de sus músicos y que encontró eco en ya casi 4 generaciones y se transforma en forma permanente. Al principio del programa te hablamos de que estábamos tratando de buscar el ADN de Iron Maiden. Yo no sé si lo habremos logrado. Yo creo que con el simple hecho de que las nuevas generaciones y las no tanto puedan ir a acercarse a este mundo prodigioso que entre la década del 55 y el 95 parió a todas estas bandas que influenciaron en el pasado, en el ayer tan cercano y en el hoy a una banda como Iron Maiden, y que le permiten casi 4 décadas después de sus grandes éxitos seguir siendo parte del pasado, del presente y de la historia. Saludos a todos, nos vemos en 7 días y gracias por acompañarnos en esta deconstrucción del ADN de Iron Maiden, aquí en el Factor S.